Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver algunas cuestiones de lo que es el manejo de los textos, algunos elementos también como de la composición con textos y demás que se pueden hacer con lo que viene siendo Illustrator como tal. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá a Illustrator normal. Pues digamos que en este momento tengo la interfaz manejo de tipografía, ¿ya? Pues como para poder llegar y tener como otras opciones mucho más organizadas de lo que es el manejo tipográfico en sí, ¿ya? Entonces, digamos que, como les decía ahorita, Illustrator no es que sea el programa de maquetación como tal de la suite de Adobe, digamos que para eso tenemos nosotros lo que es InDesign, pero digamos que para casos específicos del día de hoy vamos a trabajar un poco con lo que viene siendo Illustrator. Lo primero que voy a hacer es iniciar viendo un poco lo que viene siendo la herramienta de texto, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la herramienta de texto, nos paramos un momento sobre ella. Qué raro. Me falta una herramienta. Qué raro. Qué raro. Me falta una herramienta de modificar el texto. Y yo la acabé de utilizar. Qué extraño. Me está asustando mi programa. A ver. Ah, aquí está. Vean qué curioso. Estaba ahorita en el modo de tipografía y muchas de las opciones de la tipografía me las había quitado. Pero ahora que cambio a mi modo de matacho de la interfaz, regresan a estar las herramientas. Bueno, entonces digamos que nos encontramos nosotros como con la herramienta de texto. Está la herramienta de texto normal. Voy a borrar un momento este bloque de texto y les explico un poco cómo funciona, ¿no? Entonces la herramienta de texto normal, pues efectivamente si yo le doy clic, ahí ya puedo escribir lo que quiera desde la herramienta o puedo hacer un clic y arrastrar y tener un bloque de texto completo, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que la herramienta de texto tiene como esa facilidad y todo este asunto, ¿ya? Otra de las herramientas que aparece aquí es texto, la herramienta texto de área. Entonces vamos a ver, pues, siempre le doy al mismo texto. Voy a hacer aquí como una pequeña forma. ¿Ok? Y en este momento voy a seleccionar la texto de área. Entonces cuando yo le doy a esa área, sobre esa área, ahí el trazador porque no quiere funcionar. Ok. Dándole como al borde del área, entonces ya lo que hace el texto es adaptarse como a esa forma de toda la información que tiene. Aquí dice una cuestión que fue forzar, que ahorita lo vemos en los párrafos, pero digamos que ahí yo puedo ya meter el texto dentro de esa forma, pues como para ver cómo funciona y todo el asunto, ¿no? Si yo modifico la forma, efectivamente el texto se adapta a esa forma tal cual, ¿no? Otra que tengo por acá es la de texto en trazado. Ese texto en trazado es bien interesante. Voy a hacer aquí un pequeño trazado aquí como de rapidez, ¿ya? Entonces el texto en trazado lo que me permite a mí es tener formas. En este caso, pues efectivamente un trazado que aquí lo vamos a convertir esa forma en trazado, ¿no? Y sobre esa forma de este trazado yo puedo hacer que el texto se vaya en esa dirección, ¿no? Entonces utilizo aquí el texto en trazado y me paro sobre el trazado hasta que él me muestra que es un trazo y le doy clic nuevamente. Entonces miren que ahí lo que hace el texto es adaptarse a esa forma tal cual. Lo bueno, vuelve y juega, es que yo puedo modificar el trazado, por así decirlo, desde los nodos o los controladores, y pues se va a mantener como ese asunto tal cual, ¿ok? Y digamos que si yo, bueno, aquí no podría aumentar el trazado, aumentar la tipografía, o de pronto sí, puesto que ahí me parece que tengo como más texto y todo el asunto. Como aquí yo le puse una opción de obligar al párrafo a extenderse, entonces él entiende todo el trazado, por así decirlo, entiende todo esto como un trazado en sí, porque si nosotros lo vemos acá en el panel del párrafo, ¿dónde está mi párrafo? Aquí, él está todavía con la opción de
una justificación completa. Pero si yo vuelvo a la justificación normal, pues el texto va a llegar hasta donde sea, ¿no? Entonces este es como el texto del trazado. Y tenemos como otras opciones, ¿no? El texto vertical, pues normal, que él llegaría y se escribe hacia abajo tal cual, ¿cierto? En área también vertical. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, vuelvo y juega una figura, vengo al elemento del texto y en área vertical le doy al borde, donde me dice trazado y suelto, y ahí el texto ya empieza a organizarse ahí, ¿no? Entonces, digamos que son como opciones para poderlo trabajar desde esa forma. De mi momento que mi perra está como súper harta. Listo, chicos, qué pena, que es que mi perra se pone como súper intensa y no se puede. Bueno, entonces aquí, como les decía, el texto en formato vertical, todo el asunto, y también tengo el texto en el trazado vertical, por así decirlo. Digamos, vuelve y juega, si yo tengo un trazado cualquiera, ¿no? Y aplico la herramienta de texto en trazado vertical, que es la que vamos a ver ahora, digo, en esta, pues efectivamente lo que va a hacer es ubicar el texto de esta forma. Y lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, el texto ya sigue en vertical según el orden o el sentido del trazado. Entonces es otra forma como de llegar y trabajar. Y veamos a esta herramienta, pues era la que les decía, depende de la versión que se tenga de Illustrator, por así decirlo, aparece o no aparece esa última herramienta que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir rápidamente como la palabra matachu y voy a utilizar la herramienta, la última herramienta, que es de retocar texto. Miren que la herramienta de retocar texto, si yo le doy clic sobre el texto, él o ella selecciona solamente un carácter. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, bueno, vamos a cambiar esta por esta tipografía, ¿cierto? Yo podría incluso, miren, en la parte superior, girar solamente ese carácter, ¿cierto? Puedo cambiar el estilo de una versalita, puedo cambiarlo, no sé qué. Puedo seleccionar ahora esta, cambiarla, como me da la gana, e ir haciendo cuestiones. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, en este momento, esto no se hace efectivamente, que es como echar la tipografía tal cual, pero digamos que le puedo cambiar el tamaño y venir y ubicarlo como en esta parte de acá. Entonces, esta herramienta en concreto, o esta forma de la herramienta en concreto, lo que me permite a mí es jugar con la tipografía y jugar como con el montaje tipográfico. Es un poco rebelde en ocasiones, ¿no? Como les decía, no es muy común esta herramienta, como el trabajo con esta herramienta tal cual, pero digamos que funciona como para hacer algunos montajes y vainas entretenidas, ¿ya? Entonces aquí voy a reducirle, es que esta H la voy a hacer con una reclame, con K. Entonces, digamos que esto me permite a mí jugar con la tipografía de una forma bastante curiosa.
Entonces, como que ir jugando con cada carácter, armar aquí unas composiciones muy ochenteras, muy clásicas, muy de la vieja escuela. Digamos como que ahí estaría, ¿no? Entonces, esta herramienta de modificar el texto cada uno de los caracteres, lo chévere o lo interesante es que después esto sigue siendo una tipografía, ¿ya? Entonces yo puedo seguir, digamos, escribiendo más adelante y él funciona. Entonces, por ejemplo, yo decía, no, lo que pasa es que no era matacho, sino metacho, entonces él permite llegar y cambiar esas tipografías. Pues eso es bien, bien curiosa e interesante como para llegar y trabajar cosas por el estilo. Entonces, dentro de la herramienta de texto, nosotros podemos encontrar muchas opciones, ¿ya? Y entonces, como esas opciones nos permiten poder hacer composiciones tipográficas mucho más interesantes y no, pues, como solamente con el texto lineal o de corrido, que es como el que siempre conocemos. ¿Ok? Entonces, aquí me guardo la última tipografía que utilicé y todo este rollo. Bueno. Ya teniendo esto un poco claro, ahora vamos a ver un poco más del manejo especializado de la tipografía en sí. Voy a guardar efectivamente esto en nuestros archivos de clases, la sesión 5. Vamos a hacer como el manejo de los textos y lo voy a guardar aquí, tal cual en Illustrator. Recuerden que siempre, 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 pues tendríamos como que hacer un trabajo, cuando se hace una maquetación, más adelante que ya vamos a ver como lo que es maquetación de libros, revistas y otro tipo de material editorial mucho más extenso, que en ese caso vamos a utilizar lo que es InDesign. En este caso estamos utilizando Illustrator porque es pensado y enfocado solamente como el manejo de un póster, entonces es una sola pieza. Digamos que en este caso, pues el manejo de las formas, de la tipografía y otras características, pues es mucho más sencillo desarrollarlo con Illustrator tal cual. Entonces voy a venir, voy a hacer aquí un gran bloque de texto, porque recuerden que habíamos dicho que vamos a trabajar como con la información que vendría siendo como de la película. Entonces, si se dieron cuenta, yo la última tipografía que utilicé fue la Reclame Script, ¿no? Que fue como la que utilicé para hacer la última parte de mi composición anterior. Entonces, lo que pasó fue que efectivamente el programa conserva en su memoria, por así decirlo, como el último elemento que utilicé. En este caso, pues esta tipografía, ¿ya? Pero digamos que esto para lo que yo quiero hacer no me funciona mucho. Entonces estoy pensando en una tipografía o en un manejo tipográfico para hacer el cartel de la película. Más adelante también en otras clases les daré como una clase así súper divertida sobre la tipografía y qué tipo de tipografías utilizar para cualquier tipo de proyecto. Porque yo puedo seleccionar diferentes tipografías para hacer diferentes trabajos. Si es algo muy tradicional, muy de época, muy conservador, entonces utilizo unas tipografías con serifa. Si es algo muy moderno o muy actual, entonces utilizo tipografías sin serifa. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto más adelante que llevamos como temas más concretos de diagramación, les cuento sobre eso y trabajaremos sobre eso. En este caso, yo voy a hacer como una composición muy rápida para explicarles el manejo de las herramientas y todo esto. Lo primero es encontrar el panel de carácter. Entonces, digamos, nosotros venir a ventana, buscamos nuestro panel de texto y encontramos carácter. Y miren que hay otros elementos aquí que aparecen. Estilos de carácter, que ya les explico qué es, estilos de párrafo, glifos, características de OpenType, párrafo y tabulaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos la mayoría, yo los tengo aquí desplegados como el párrafo, características de OpenType y los glifos, ¿ya? No tengo los estilos porque yo generalmente nunca trabajo estilos en Illustrator, sino que los trabajo en InDesign, porque vemos que esos estilos me permiten a mí hacer como composiciones, digamos un libro donde yo tengo muchos capítulos y cada capítulo viene con un estilo diferente de texto, una tipografía distinta, en un puntaje distinto, en un color distinto, pues eso lo hago de manera automática, entonces genero unos estilos. Aquí en Illustrator, pues como vamos a hacer solamente un ejemplar, por así decirlo, de este cartel, tanto eso, ¿ya? Entonces, digamos, y ya tengo como el asunto de tipografía, no sé qué me hará este asunto de retocar texto, lo que le decíamos ahora de poder cambiar un solo carácter. Ah, ya entiendo por qué no me salía en tipografía. Ya.
Entonces esa herramienta de tipografía no me salía en la parte de acá porque está en la parte superior. Aunque miren que muchas de las otras opciones de la tipografía que teníamos antes no aparecen acá. Eso se puede configurar obviamente desde la interfaz del programa, pero ahorita no vamos a ver ese tema. Después les puedo explicar un poco sobre eso. Entonces empiezo a encontrar en el primer punto lo que vienen siendo las tipografías que uno tiene. Digamos, aquí yo tengo varias opciones, hay como unos filtros que me permiten a mí como empezar a entender qué tipografías tengo. El primero es como por clasificación. Estas pequeñas, estos pequeños iconos, pues me permiten a mí entender qué tipo de tipografías tengo, ¿no? Entonces, si es una sans serif, yo solamente quiero tipografías que sean palo seco, o solamente tipografías que sean serifadas, o unas que sean más tipo, ¿cómo se llaman estas? Me fue la paloma, pero bueno. O si yo quiero utilizar algunas script, o algún otro tipo de tipografías que yo tenga. Por ejemplo, aquí, monoespaciadas yo nunca utilizo, entonces no tengo, manuscritas tampoco. Aquí hay algunas que son como decorativas, y también hay algunas características dentro del peso y del ancho y del grosor del trazo, que más adelante les explicaré qué es este asunto. Digamos, por ejemplo, si yo vengo aquí a las que son serifadas, que es como las más tipografías que tengo, yo le puedo decir que el grosor del trazo sea muy fino, entonces me muestra las tipografías más delgadas, o las más gruesas o más pesadas, ¿ya? De igual forma le puedo decir que si es condensada, o sea, un poco comprimida la tipografía, que en este caso no tengo los que son regular, o si hay alguna extendida, que solamente tengo esta tipografía extendida como tal, ¿no? La altura de X es una altura baja, una altura normal o una altura alta. Las tipografías con diferentes cosas. Digamos, este tipo de cosas, de las alturas, el peso y demás, pues hay una clase específica que les hablo mucho de tipografía, de selección tipográfica, como les decía ahora. Entonces, en este caso, pues como que no lo voy a trabajar a profundidad, sino cuando lo veamos, pues en este. Otro asunto, es posible que a algunos no les salga esta cuestión porque tengan una versión anterior del programa, entonces no se preocupen como tal. Esto es el contraste del trazo, un contraste medio, un contraste bajo, un contraste medio y un contraste alto. Y ya después igual les explico. Este son como las letras normales con mayúsculas y minúsculas. Este es solo mayúsculas. A veces para determinados tipos de proyectos se puede variar en ese tipo de elementos. Y aquí hay un asunto que sí es bien chévere, que es la figura, las figuras de línea, que son las tipografías que solamente tienen caracteres en altas, o las que tienen caracteres antiguos proporcionales. Entonces son varias cositas ahí súper chéveres que después veremos. Yo puedo llegar y seleccionar tipografías y marcarlas como favoritas. Entonces puedo seleccionar tipografías estas, las que he utilizado anteriormente, este tipo de cosas, y las que tengo, por ejemplo, en la nube. Entonces aquí están como todas mis fuentes tipográficas, por así decirlo, ¿no? Hay una cantidad de tipografías que en realidad me ha dado como pereza desinstalarlas, pero digamos que en diseño y en todo este tipo de cosas, digamos que la gran decisión como diseñador no es el que tenga la mayor cantidad de tipografías, o digamos, el mejor diseñador es el que tenga más fuentes tipográficas, sino el que pueda entender sus tipografías y sepa cuáles son las mejores, ¿ya? Entonces, uno cuando es estudiante, por ejemplo, en mi caso, cuando era estudiante y todo eso, yo era como el que siempre era buscando más tipografías y mis amigos me compartían tipografías y esto y lo otro. Pero después yo dije, no, ¿para qué tantas? O sea, yo un momento que tenía 100.000, 200.000 tipografías instaladas en el computador y yo decía, parce, nunca las voy a utilizar, nunca voy a saber qué es una cosa o la otra. Entonces, por ejemplo, ahora, cuando son de tipografías, yo tengo acá una selección que es como las fuentes que tengo activas como tal. Entonces, miren que yo tengo unas pocas, no son muchas, de alrededor de unas 30 o 40, y es porque no las he actualizado, porque en concreto estos están en línea, están desde Adobe Fonts, que es como el asunto donde yo tengo mis tipografías. Entonces hay algunas que utilizo solamente para un proyecto o para una cuestión en específico y la instalo. O pues, por así decirlo, la instalo porque queda en la nube, está en el aire, no está en mi computadora. Entonces como que a veces la utilizo y no sé qué, entonces solamente por eso. Bueno, entonces está la tipografía y digamos que dependiendo de la tipografía que yo tenga o que yo utilice, en este caso voy a poner aquí un momento la tipografía clavo. Digamos, aquí ya viene
la familia tipográfica y aquí viene el peso o el estilo. Entonces miren que en el caso de la familia Clavo es una familia bastante amplia, en realidad creo que tiene 18 pesos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿sí? Son 18 variables de peso. ¿Qué quiere decir? Que son las variables del estilo que la tipografía me ofrece. Desde muy delgadita hasta muy gruesa, tanto en normal como en itálica, ¿no? Entonces yo puedo tener una tipografía sumamente delgada, aunque es más delgada la Think que la Extra Light, que están como mezcladas, todo eso. Entonces yo tengo aquí la familia tipográfica o la familia de fuentes y aquí el estilo de la fuente. Ahora, aquí ya hablamos como de características técnicas muy especiales. Primero, el puntaje. Entonces, yo puedo tener un puntaje muy bajo a 6 puntos o ir subiendo, ¿cierto? Está un puntaje sumamente entretenido, ¿ya? Los puntajes de texto hay que tenerlos muy en cuenta dependiendo del tipo de proyecto editorial o el tipo de proyecto de diseño que se esté haciendo. No siempre, no siempre una tipografía o un puntaje funciona para lo mismo. Más adelante, ya haciendo ejercicios más prácticos sobre esto, lo veremos, ¿no? Voy a colocarlo aquí un momento sobre 11 puntos para verlo. Entonces aquí tengo el puntaje, ¿cierto? El tamaño de la tipografía y acá tengo el asunto del interlineado. El interlineado en sí, pues es el espacio que yo tengo entre líneas de texto, entre esto que es una línea de texto y esta que es otra línea de texto. Entonces, automáticamente él me dice, para 11 puntos en esta tipografía, el interlineado es de 13,2. Debería ser de 13. Hay una regla que dice lo siguiente. Si yo tengo un puntaje de 11, digamos por así decirlo, mi interlineado debería ser de 13 puntos. Es una regla que se utiliza en diagramación, ¿no? Voy a ponerla aquí como en black italic. Entonces, ¿qué es lo que dice esta regla? Esta regla me dice, si yo tengo un puntaje de 11, sumo 2 puntos y tengo el interlineado ideal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo en este caso le subiera a unos 14 puntos, entonces mi interlineado ideal serían 16, ¿ya? Pero aquí estamos trabajando a 11, entonces vuelvo y lo coloco en 13. Si se dieron cuenta, el automático estaba muy similar a 13,2. Entonces hay algunos casos donde la tipografía funciona mejor, entonces esta cuestión se modifica tal cual. Ahora, aquí está el kerning, ¿cierto? El kerning, digamos, es como un espaciado que hay entre los caracteres, pero que en concreto ayuda a mejorar el aspecto visual de las composiciones tipográficas. Entonces, si nos venimos acá, esto tiene un kerning automático, pero entonces hay un kerning óptico, entonces va a generar unas modificaciones aquí, y un kerning métrico, que genera otra modificación. Eso es casi imperceptible, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué sirve este kerning, ya sea óptico o métrico? Cuando está en automático, la tipografía o el programa, mejor dicho, tiende a hacer una modificación de este kerning como mejor funcione la tipografía, ¿ya? Si yo selecciono esto y me paso a un óptico, pues su nombre lo está diciendo. Es como visualmente la tipografía se vería mejor en la composición. Y si paso al métrico, pues el métrico hace una medición matemática, ¿no? Entonces, como muy desde la medida de la construcción tipográfica, entonces él respeta unos espacios casi que iguales entre la tipografía. Entonces, de esa forma yo puedo ver como una diferencia entre la tipografía en sí. Vamos a ver si podemos bajarlo con esta palabra para ver la diferencia. Entonces, el automático, miren que generó una pequeña diferencia mínima, es que son diferencias mínimas sobre el asunto. El óptico ayuda a que se lea un poco mejor y el métrico regresa casi que al automático. ¿Ya? Dependiendo del tipo de proyecto, entonces uno trabaja en auto o en óptico. Digamos que yo suelo trabajar muchos mis textos en óptico para poder generar una relación visual mucho más elegante, aunque eso suele generar problemas de composición en algunos casos, muy bajos, pero suele generarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta opción. ¿Listo? Ahora, esto me permite a mí modificar el espacio entre
o sea, entre letras de una palabra. ¿Ya? Este kernel hace el ajuste entre palabras para hacer compensaciones visuales. Eso quiere decir que no lo hace entre todas las palabras ni entre todas las letras, solamente entre palabras o letras que de verdad lo necesiten. Y al contrario de esto está el tracking. El tracking sí hace una modificación del espacio entre todas las letras. ¿Ya? Entonces él empieza a hacer una modificación. Yo puedo tener un tracking muy cerrado, por ejemplo aquí que yo vengo a decir que tiene un tracking como de -100, y si se dan cuenta que las letras empiezan a pegarse, o puedo tener un tracking abierto, y aquí voy a pasar también como hasta 130, que las palabras empiezan a perderse. No es recomendable hacer ajustes de tracking en cuerpo de texto. Hay que tener en cuenta que yo tengo tipografías que son para cuerpo de texto y tipografías que son para titulares u otro tipo de elementos tipográficos que son más llamativos, ¿no? Entonces, las tipografías que van para cuerpo de texto deben leerse, pero pasar desapercibidas. Y las tipografías que yo utilizo para titulares o otro tipo de información de ese tipo deben leerse y verse, o sea, ser llamativas. No en plan como esas tipografías súper decorativas como la típica que ponen los restaurantes mexicanos, que parecen cactus o cosas por el estilo, no, sino que en su construcción deben ser mucho más interesantes. Voy a volver a colocar aquí la sync. Entonces recuerden esto por este lado. Ahora, aquí hay algunos elementos, por ejemplo, como la escala vertical. Yo puedo trabajar con esto para aumentar o disminuir el porcentaje de la tipografía, pero eso no se hace. En realidad yo no sé por qué esto está dentro del software, por así decirlo. De igual forma que esto, ¿no? Si se dan cuenta, y lo que estoy haciendo es tratando de hacer, tratando de, por así decirlo, como de compactar o ampliar la tipografía. Ese tipo de cosas no se hace. No se hace. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es atentar contra la construcción tipográfica. Entonces, digamos, aquí lo que está haciendo es volviendo la tipografía más pequeña. Entonces, la destruye. Eso es como una violación a los derechos de las letras. Y acá también. Entonces, este tipo de cosas en general nunca se toca, a menos que se busque un ejercicio a ese estilo. Acá está un factor que es como la altura de desplazamiento vertical que tiene la tipografía. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esté un poco más arriba o que esté un poco más abajo. Esto cuando se está trabajando con elementos de composición y como de ilustrar con tipografía es muy funcional. Cuando se está hablando de pues ya composición tipográfica y esto, no tanto. Y aquí pues tenemos una opción que lo que hace es girar los caracteres, ¿no? También, como les digo, si es para un ejercicio, una práctica, un experimento visual, está bien, pero si es para un cuerpo de texto, no. ¿Qué es lo que pasa? O sea, se van a escuchar que si es cuerpo de texto, que si es titular, que si es cuerpo, que si es titular. Los cuerpos de texto tienen que manejarse de una manera sumamente sutil, muy, muy sutil, ¿ya? No es necesario manejarlos como una forma tan llamativa que a veces pasa con algunos diseñadores que quieren que todo llame la atención y no. ¿Listo? Y pues acá ya tenemos como algunas características que funcionan dentro del texto. Aquí puedo cambiar todo el texto a mayúsculas, ¿no? Puedo cambiar a versalitas. Las versalitas en realidad son un manejo tipográfico bien interesante porque las versalitas son mayúsculas que funcionan a altura de X. Cuando veamos lo de tipografía les explico mejor lo de las versalitas y todo eso para que me entiendan. Puedo tener superíndices o subíndices tipográficamente hablando. Puedo ponerle como esa línea en la parte inferior del subrayado o el tachado también. Y para algunas características, como el trabajo con la tipografía, como les decía, el programa también tiene como un corrector ortográfico, que a decir verdad yo nunca lo utilizo, porque me parece a mí un poco, eh, digamos que no funciona muy bien. Entonces prefiero como que redactar los textos en Word, donde sea, y trabajarlo ahí, pero digamos que aquí tengo como unas opciones en la mayoría de lenguas que existen, ¿no? Este enfocado nunca lo he utilizado. Entonces, bueno, es como el factor visual de la tipografía. Entonces, de cómo se suaviza. Entonces, aquí está en un enfocado donde la tipografía se ve sumamente bien.
sin ningún tipo de efecto que no cambia, un nítido que se mantiene igual y fuerte que se mantiene igual. Entonces, voy a dejarlo en el enfocado donde estaba. Entonces, estas son como las características primordiales dentro de la herramienta de texto. Entonces, tienen muchas opciones para poder jugar y ahora que empecemos a hacer como una composición, lo podremos ver tal cual, ¿no? Esta parte inferior, digamos, como yo puedo jugar con los caracteres, no sé qué está en la línea de base, no sé qué. Entonces, como para hacer algunos elementos dentro de la composición de los pictogramas, no es necesario modificarlos o cambiarlos, y tampoco utilizar este tipo de elementos. Entonces, bueno, ese es como el factor dentro del manejo como de esa herramienta tal cual. Ahora vamos a pasar a ver lo que viene siendo la herramienta del párrafo. Para mí la de párrafo es una cuestión que en el manejo como de diseño siempre empieza a generar problemas. Voy a reducir un poco mi bloque de texto para tenerlo un poco más amplio y poder ver cómo funciona el párrafo en sí. Pues miren que el párrafo, así como aparece en Word o cualquier otro tipo de programa de redacción de textos, pues tiene una alineación a la izquierda, una alineación central a la derecha, justificado con última línea a la derecha, justificado al centro, justificado a la izquierda, y el forzado, pues que para mí es como una aberración, tal cual, ¿no? Puedo jugar yo con el texto y darles como unas sangrías, digamos en este caso es una sangría de la izquierda, entonces también, así como funciona en Word o lo que sea, pues me permite generar esto, puedo tener sangrías a la derecha, pero efectivamente, como yo no tengo el bloque de texto justificado, pues no lo noto, pero si yo tuviera bloque de texto justificado, sí lo notaría muy bien. Una sangría de primera línea, este es característico, pues digamos como al momento que yo tengo libros, etcétera, si se han dado cuenta, siempre tiene, o la mayoría de los libros tiene esta sangría de primera línea. Es muy bello, ¿ya? En diseño editorial hay dos cosas, ¿no? Digamos que uno a veces tiene una forma de separar los párrafos. Pues digamos, aquí hay un párrafo, ¿cierto? Que está aquí, acá. Entonces, en diseño se dice que hay dos formas de mostrarle cómo se separan los párrafos. Entonces, una forma es generando el salto de línea forzado. ¿Qué es? Que cuando yo termino aquí el párrafo, yo doy un enter y genera un salto de línea forzado, ¿ya? Y la otra forma es colocando sangrías de primera línea. La manera profesional, o digamos que es como la que los diseñadores que son como muy dedicados a la editorial trabajan, es esta sangría de primera línea, ¿ya? Porque eso ayuda a que el texto, los bloques de texto se vean mucho más armoniosos pensando en la mancha de texto. Entonces miren que aquí el bloque se ve más compacto, se ve más bello. Son cositas de ir pillando, ¿no? Aquí tendría como otro espacio entre los párrafos, que este, por ejemplo, si yo no utilizara la sangría de primera línea, pues yo podría utilizar esta. Entonces, no generar un salto de línea forzado que se vea tan grande, o, pues, por ejemplo, exagerar un poco con el asunto, generar una división del texto mucho más sutil, dependiendo de lo que lo puede funcionar. Eso lo expliqué, y este, pues, efectivamente sería como, así como tengo al inicio del párrafo, tengo al final del párrafo, ¿ya? El programa también tiene una opción de separar o no las palabras cuando se corta. Si yo le digo que no, miren que ya las palabras no se separan. ¿Ven? Pero entonces si yo lo activo, le permite al programa ver dónde pues, efectivamente se parten las palabras de sus consonantes, de todas sus sílabas y demás. Entonces me genera este tipo de opciones. Ahora, como ya hemos hablado de este asunto de la alineación, voy a poner un momento este ejemplo de la alineación de la última línea. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando uno utiliza esta alineación, el texto tiende a abrirse. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, a veces cuando redactan textos en Word y activan este o este, los textos a veces se empiezan como a abrir en unos pedazos, en unas líneas de texto donde el texto está súper separado, en otras que están súper juntos. Todo eso.
Entonces, ¿eso por qué pasa? Pues porque efectivamente el programa le está dando una orden al texto de llegar desde el inicio hasta el final. Pero eso llega y genera unas aberturas en el texto que no son muy estéticas, por así decirlo. Eso se soluciona de la siguiente forma. Esto es un pequeño truco de diagramación que funciona tanto en Illustrator y va a funcionar también en InDesign. Entonces, yo vengo a justificación, que está aquí en el párrafo, ¿cierto? Dentro del panel de párrafo, yo puedo venir a esta parte de aquí que está el menú y abro este menú que es el de justificación. Entonces, el problema que se está generando es que efectivamente el programa me da un espacio de mínima en 80, un espacio entre las palabras, que es el que se genera con estos vacíos, con un mínimo de 80 y un máximo de 133. Eso quiere decir que el programa en concreto le está dando un 53% de opción al texto de abrirse o cerrarse. Entonces, eso es lo que genera esos vacíos tan horribles, ¿ya? Este es un espacio entre las letras, entonces, de estos espacios que tengo en una palabra, entre las letras de la palabra, también lo puedo modificar. Y este, que casi nunca se debe modificar, es la escala del pictograma. Eso quiere decir que yo le permito a él reducirse o ampliarse, o sea, las letras, un poco, dependiendo de un caso extremo. Obviamente que este tipo de elementos de la justificación, el texto lo hace, no siempre, sino que cuando lo vea necesario. Entonces, para hacer esto, hay unas medidas que han pasado por generación de tipógrafos y maquetadores de texto. A mí me lo pasó mi maestro de InDesign en mi maestría y me dijo, vea, usted para que un texto le funcione súper bien, coloque estas medidas. En el espacio entre palabras, 95, 100 y 105. En el espacio entre letras, -3, 0 y 3. Y en la escala de los pictogramas, a 98, a 100 y a 102. Entonces, si usted le quita 5, dele 5. Si le quita 3, dele 3. Si le quita 2, dele 2. Entre el espacio entre letras y de pictogramas, hay que ser muy, muy, muy sutiles. ¿Por qué? Porque, como les decía, por ejemplo, en la escala de pictogramas, la idea no es que yo fuerce a la tipografía a volverse más chiquita o más ancha según el caso. Entonces, por eso solamente le estoy dando un 4% en total. De la misma forma que el espacio entre letras. Si el espacio entre las letras se modifica demasiado, la legibilidad y la lecturabilidad empiezan a verse afectadas. Por eso, digamos que el espacio entre las palabras es un poco más amplio, porque digamos que hay un rango de error un poco más amplio. Entonces, mira, si yo lo voy a previsualizar, algunos de los errores que estaban ahí en el texto, digamos que es un cambio sutil, pero se ajustan, ¿ya? Entonces eso ayuda a que el texto sea mucho más organizado y mucho más bello. Vemos que aquí, por ejemplo, le voy a dar un 10 en este asunto. Entonces digamos que de esta forma yo genero un bloque de texto bastante armonioso y lo estoy haciendo efectivamente desde las herramientas de texto en sí. Vamos a ver ahora lo que viene siendo el panel de las características de OpenType, ¿ya? Entonces, OpenType son como unas características que me permiten a mí jugar con el texto de una manera mucho más bella, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él tiene unas figuras por defecto, que es una línea tabular, un estilo antiguo proporcional, un alineamiento proporcional y un estilo antiguo tabular, ¿no? Estas en realidad son como cuestiones muy técnicas de la tipografía, pero, por ejemplo, generalmente uno utiliza para un texto muy bello el estilo antiguo proporcional. ¿Por qué? Porque hace como una maquetación como los libros antiguos, que son muy bellos, muy organizados y demás. Si se dieron cuenta, no hubo un cambio característico. Ese tipo de elementos se ve de la siguiente forma. Voy a darle un momento aquí y él me copia la tipografía. Si se dan cuenta, en este caso, voy a seleccionar aquí este texto y voy a hacer una copia. Entonces, el estilo antiguo proporcional, digamos que no es muy común en muchas tipografías porque lo que hace es generar, esta es la figura por defecto que tiene la tipografía, pero el tabular lo que hace es volverlo a mayúsculas. No todas las letras, efectivamente, sino que las letras empiezan a funcionar de una manera normal, sin ningún tipo de justificación visual. Pero en este caso, que tengo el estilo antiguo proporcional,
digamos que en el caso de los números empiezan a funcionar como letras. Entonces cuando yo tengo números en medio de mi texto, empiezan a verse mucho más bellos, funcionan mucho mejor. O sea, son algo bellísimo, por así decirlo. ¿Ya? Otro asunto que está aquí, digamos, estos son como en figura y posición, ¿no? Superíndice, subíndice, ya no lo hemos visto como anterior en la tipografía, acá también lo manejan. No tengo seleccionado el texto. Entonces aquí tengo como el superíndice, el subíndice, el numerador, y igual en realidad está funcionando con los números, tal cual, y el denominador. Ya. Entonces voy a dejarlo en una posición por defecto. Y en la parte inferior aparece una característica que es bien bella. Estas son las ligaduras estándar. Esta tipografía no tiene alternativas contextuales, es como un asunto de unas ligaduras mucho más bellas que funcionan en algunas tipografías. Y tengo unas ligaduras discrecionales, que en concreto son como unas ligaduras decorativas, ¿ya? Algunas alternativas de estilos gráficos, ordinales, fracciones y algunos otros conjuntos estilísticos que, digamos, esta tipografía solamente tiene su conjunto número 1. Pero vamos a ver por aquí. Vamos a ver si yo alcanzo a pillar alguna ligadura por ahí mal parqueada. Las ligaduras son uniones de letras entre letras. Tengo que activar las discrecionales. Si notan lo que pasa cuando activo las ligaduras discrecionales, que empiezan a surgir como unos elementos tipo palitos. Vamos a venirnos aquí al sit. Entonces, digamos, si yo lo selecciono, aparece esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí, pues digamos, si yo lo tengo ahí seleccionado, empieza a aparecer esto. Estas son unas ligaduras discrecionales, o sea que son como decorativas, pero también, no sé por qué esta tipografía no lo quiere hacer, porque él tiene unas ligaduras entre la T y la I que debería manejarlas. Me está haciendo quedar mal, como pasa acá. Entonces hay unas ligaduras que son las normales, tal cual. Digamos que eso se puede ver en lo que vienen siendo los glifos. Voy a venir acá a texto y abro el panel de glifos. Y entonces en estos glifos yo lo que encuentro son todas, o sea, todas las letricas, etcétera, que tiene la tipografía. Y entonces miren que aquí tengo unas ligaduras. Aquí están como todas las ligaduras que tiene la tipografía. Desde las discrecionales hasta las decorativas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si yo vengo en esta parte de acá, voy a decir que por el peso tipográfico no encontraba la ligadura que necesitaba. Pero bueno, voy a venir aquí al texto, voy a dar doble clic al texto y le doy clic acá. Entonces miren que le empieza ahí a agregarme ligaduras a diestra y siniestra. Acá hay más, entonces voy a poner todas las ligaduras que se me antojen. Listo, voy a cerrar este panel porque es muy grande y ostentoso. Y entonces miren que él acá efectivamente ha empezado a hacer un juego de ligaduras. Si yo separo la letra, esa ligadura se pierde. Un asunto bien interesante. Aquí ya me estaba apareciendo. ¿Ven? Entonces él juega, hay palabras, hay letras que de por sí tienden a unirse y entonces el programa las une. Si yo lo desactivo, entonces ellos dejan de funcionar. Más raro, pero bueno, las ligaduras y otras características. Entonces digamos que esto es como la idea de empezar a entender un poco los bloques de texto y demás. Voy a borrar esto y ahora voy a hacer como una composición sencilla para ver cómo ya se empieza a jugar con la tipografía y esto. Primero pues voy a utilizar un bloque de texto normal, pequeño, que me va a servir a mí de referencia de empezar a organizar el póster de mi película. ¿Ya? ¿Por qué el póster de mi película? Porque yo voy a hacerlo todo y únicamente con tipografía.
esto voy a pasar como mi forma de trabajo normal. Lo voy a alinear todo completamente al centro. Y voy a empezar a decir, bueno, mi película se va a llamar así. Lorem Ipsum Dolor. Entonces, esta, voy a venir a tipografía. Ya no la voy a utilizar con tipo sino que lo voy a utilizar con la abolition. Y me voy a poner como súper loco y lo voy a trabajar a 100 puntos. Recuerden que si tengo 100 puntos, debería tener 102, yo debería tener 92 puntos de interlineado. Pero como es para mi titular, lo voy a dejarle un poco más cerrado. Entonces lo voy a trabajar en 80. Entonces mi película se va a llamar Lorem Ipsum Dolor. Miren, como solamente ahí en esa parte yo ya tengo una cuestión visual bastante interesante. Ahora, en tipografía yo puedo generar las siguientes cosas. Por ejemplo, voy a cerrar este bloque de texto para que este Lorem Ipsum Dolor quede solo. Doy clic en esta parte donde está este cuadrito rojo. Si se dan cuenta, cuando le doy clic ahí, el texto, o sea, el puntero cambia y parece como si fuera una pequeña hoja con un texto. Le doy clic acá y lo arrastro. Y miren que este texto que yo tenía acá apareciéndome en rojo, ahora está acá. Entonces, él me dice, miren que cuando yo le doy al texto, o sea, yo puedo tener seleccionados los dos bloques de texto, pero él dice, mire, esta flechita me está diciendo que hay un texto que lo sigue. Y esto me dice que este sigue al de acá. Miren que el primer bloque de texto no tiene nada. Este bloque de texto está en blanco. Y si yo selecciono el último al final, también está en blanco. Entonces eso me permite llegar y decir, ah, ok, es que eso me está diciendo que no hay ningún texto que esté antes ni ningún texto que esté después. Aquí sí hay unas flechitas que me dicen, hay un texto que sigue y este me dice, hay un texto que está antes. ¿Ok? Y entonces aquí yo ya puedo empezar a jugar con los bloques del texto. Entonces miren que aquí voy a tener este y yo voy a tener aquí otro más cortico y después puedo tener uno adicional. Voy a dar un poco de zoom. Y por aquí voy a tener otro adicional y por aquí voy a tener otro hasta que yo diga ya suficientes bloquecitos de texto. Voy ampliando esto como tal. ¿Ven? Entonces es una forma bastante entretenida de jugar con la tipografía y poder componer. Entonces miren que ahí ya esto me dice que viene, o sea, que tiene un inicio anterior, que tiene un final, este igual, pero este ya me dice, yo no tengo, o sea, hasta aquí llego. De la misma forma que este me dice, yo aquí empiezo. Entonces juego yo con la tipografía, y entonces yo puedo empezar a decir, listo, así como yo estaba haciendo con la herramienta, retocar texto, pues yo digo, es que esta S sí se la voy a cambiar de esta abolition por, bueno, esto está interesante, pero no, una bookman, o una bebas, no. Voy a utilizar una bookman, semi-ballable, semi-ball, y entonces digo, no, la voy a poner como un poco más arriba. Hay que tener un poco de cuidado a la hora que se hace como ese tipo de juegos tipográficos, porque miren lo que pasó ahí en este caso. Él va a tender, va a generar una tendencia a abrirse el texto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí lo que pasó fue que se empezó a pasar a la otra línea de texto. O sea, el otro texto que yo tenía a continuación, él se fue para allá. Entonces aquí lo que hago es ampliar un poquito el bloque de texto, entonces ya regresó como tal. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso si se hacen ese tipo de juegos, porque pues me puede modificar mucho lo que estoy haciendo. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos letras, les voy a cambiar de color, les voy a colocar en rojo, porque digamos es como una vaina ahí rara que me estoy inventando. Ahora, tengo el título de la película. Perfecto. Entonces lo voy a sacar como por acá para tenerlo presente. Y ahora voy a decir, bueno, voy a trabajar, digamos, con el director y los actores, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a jugar con esta parte de la tipografía. Digamos que este es uno de mis actores. Voy a hacer acá una lista de actores.
Porque el primero tiene un nombre súper corto. Entonces voy a poner un nombre un poco más extenso. Esto es pura cuestión de construcción. Este va a ser mi segundo actor. Y hasta este señor Nomuni, el tercero. Y voy a tener aquí un cuarto actor. Además, estos son los actores principales. ¿Ya? Entonces vuelvo y juego de la misma forma. Pues digamos que yo voy a hacer aquí un juego solamente con esta parte de la tipografía, de cambiarlo, ¿no? Digamos que yo voy a venir acá y decir que esto va a ser en mayúsculas, pero que el nombre va a venir, no me tiras el nombre, el apellido del actor va a venir ya en bold, imagínense. Entonces aquí está este, entonces le cambio a bold, aquí el señor Nomuni, cambio a bold y juego con poderes. Digamos que en este caso yo pude haber generado unos estilos de texto para hacer esa composición de los nombres que vengo cambiando yo como a la manzana, ¿no? Eso pude haberlo hecho. Y entonces miren aquí yo ya tengo a mis actores. Y otra cosa que voy a hacer, digamos aquí empieza a funcionar lo que se llama las jerarquías de información. Las jerarquías de información me llevan a mí a darme cuenta que hay textos o hay información que tienen mayor importancia que otra. En este caso, pues lo que está pasando es que los actores van a tener mayor importancia que digamos que la sinopsis que la tengo acá, pero van a tener menos importancia que el título de la película. Entonces yo juego, en este caso, pues como con todo mi asunto de la composición y la diagramación y la maquetación. Aquí voy a volverme loco, pues así, bien loco. ¿Por qué? Porque yo quiero que los apellidos se me ajusten a una línea. Entonces aquí puedo venir yo al texto y me meto a lo que viene siendo los tabuladores, pero creo que eso está desde ventana, en la herramienta de texto. Entonces mire que por acá abajo aparece tabuladores. Entonces me zafa a mí, me saca, digamos que dentro del manejo del texto, esta pequeña regla de tabulación, que pues aparece también en otros programas, tal cual, ¿no? Yo puedo seleccionarla y él me va a gustar acá. Lo que pasa es que está como medio rara, no sé por qué me está generando como unas vainas ahí con el texto súper raro. ¿Ya? Y entonces yo le voy a mandar un tabulador, digamos que en esta parte de aquí, de él. Pues aquí le mando un tabulador. Le puedo aquí hacer unos ajustes, digamos que a 60. ¿No? Le doy Enter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En concreto, lo que le voy a poner aquí, necesito hacer otro tabulador antes. Aquí, pero este tabulador lo voy a enviar al contrario, digamos un poco como a 58. Pues vamos a ver. Yo creo que no trabajo con tabuladores. A ver, el tabulador que no está funcionando. A ver por qué no me está funcionando. Porque él debería, en este caso, estarse completando a este lado. Una partición extraña. Este tipo de cosas son muy comunes cuando uno está diagramando, que nada le empata. Además que el manejo con tabuladores desde Illustrator es más harto que con InDesign. InDesign es como mucho más fácil trabajarlo, manejarlo tal cual. El texto, veamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí están los tabuladores. Si yo le doy el primero, ni el segundo me quiere funcionar. Voy a hacerlo y voy a revisar a ver qué, pero pues me imagino que ustedes ya van teniendo un poco de conciencia de qué es lo que estoy haciendo aquí en este desorden tal cual. Tabulador, tabulador. Qué loco, acá arriba solamente me aparece uno y está acá. Ajá, pero qué raro. No sé cómo, pero se solucionó. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, miren que ahora el texto de los actores, por así decirlo,
pues entonces ya me está funcionando de una forma mucho más organizada. Miren que los títulos, a los apellidos se alinearon a un lado y los nombres están alineados a otro. Por ejemplo, si yo elimino este bloque de texto no pasa nada, si elimino este bloque de texto no pasa nada, si elimino este bloque de texto no pasa nada porque igual ellos vienen vinculados entre sí. Voy a colocar esto por acá, voy a colocar este acento, voy a ponerlo como por acá, no sé dónde colocar este titular que me inventé, aunque a este titular también le voy a hacer como una modificación para que me quede más chévere. Entonces, ¿qué pasó? Pues efectivamente que el bloque de texto, como lo abrí tanto, llegó y se me abrió a la siguiente línea de texto donde no tenía cómo funcionar. Aquí tengo esto y aquí tengo esta cuestión. Entonces miren que yo voy creando, para quitar la barra de tabulación, que no la necesito ya. Entonces yo voy creando, por así decirlo, una composición tipográfica que me ayuda a mí a entender un poco y generar como que un manejo visual bien chévere. Y esto solamente lo estoy haciendo con tipografía. Entonces uno dice, ok, así es que funciona la tipografía. Y en esta última parte, pues lo que voy a utilizar son como los créditos. ¿Ya? De aquí para abajo, voy a venir yo como a seleccionar toda esta tipografía que viene de aquí para abajo. Y van a ser de cierta forma, pues como los créditos que tiene la película. Esos créditos suelen estar en unas tipografías que son ultra condensadas. Tenemos la Volition si tengo una light, una soft, no. Necesitaría, por ejemplo, como esta Cumming Pro extra condensada. Tengo Max tipografía. Cumming Pro extra condensada delgada. Tengo más tipografía todavía por ahí, qué horror. Cumming Pro extra condensada, ahí ya tendría como todo el asunto. Entonces miren que yo acá en la parte inferior ya tengo como una tipografía para mis créditos. Entonces yo digo, ok, esto ya se ve como más chévere. ¿Qué es lo que pasó? Ahora que recuerdo, yo dejé el párrafo con este asunto -10. Creo que eso me estaba generando unos problemitas por ahí en la composición. Bueno, y entonces miren que en la parte inferior yo utilicé esta Acumin Pro extra condensada para colocar de cierta forma pues los créditos de la película, ¿no? Entonces aquí le puedo seguir colocando, voy a copiar esta parte del texto falso y la pego acá. Y este texto también lo trabajo, que venga acá. Y en concreto le voy a decir que sea versalitas. Mentiras mayúsculas, todo. Aquí me está diciendo que un texto por afuera y yo, ya va. Ahí ya está. Entonces, ven de qué forma, por así decirlo, trabajé yo la cuestión. Necesito trabajar en rojo. Puede ser, no, está en rojo y esto es en gris. Pues ya aquí son elementos dentro de la composición, dependiendo de lo que uno quisiera hacer y lo que quisiera trabajar. Y ya lo que hago es ponerme como un poquito más experimental y más como de que, bueno, voy a empezar a componer mi texto, lo que yo quiera, como quiere que funcione. Y después ya puedo empezar a meter como elementos visuales, pero para el caso de la clase del día de hoy, como que lo voy a dejar hasta ahí. Esta parte de acá creo que le metí mucho texto para hacer unos créditos. Y aquí ya empiezo a decir, bueno, esto un poquito más arriba, esto para un poco más abajo. Perfecto. ¿Vieron? Entonces, de esta forma, chicos, se juega un poco con lo que viene siendo la tipografía y las características de creación tipográfica desde acá a este sub. Voy a volver. Publico.
Y entonces, digamos, un espacio de más, sí, se me mueve un espacio de más. Tengo bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Puedo hacer como unas pequeñas correcciones visuales, como para que esto me alinee bien chévere la M con la M. Así un poquito. Pues lo que viene siendo como un desarrollo en cartel un tipográfico muy sutil. ¿Ya? Tengan en cuenta que, pero como para generar el asunto, así pareciera que hay más dentro de la composición. ¿Qué tal les pareció? ¿Sencillo, complicado, enredado? Voy a parar aquí un momentico la grabación, pues para llegar y ver qué